Aprendizaje a través de la experiencia, la resiliencia estoica en la manipulación familiar. La noción estoica de aprender a través de la experiencia se convierte en un componente esencial cuando se aborda la manipulación en el ámbito familiar. Este principio va más allá de simplemente resistir la manipulación, implica utilizar cada encuentro con la adversidad como una oportunidad para crecer, fortalecer la resiliencia emocional y perfeccionar las habilidades para mantener la calma en situaciones desafiantes. Reconociendo las lecciones en la adversidad. La filosofía estoica postula que las situaciones difíciles, como la manipulación, pueden servir como maestras valiosas. En lugar de ver estos desafíos como obstáculos insuperables, los estoicos buscan identificar las lecciones contenidas en cada experiencia. Cuando se enfrentan a la manipulación en el seno familiar, se trata de reconocer patrones, entender las dinámicas subyacentes y aprender a adaptarse en consecuencia. Ejemplo, imagina que un miembro de la familia intenta socavar tus logros constantemente para mantener el control. Un estoico buscaría comprender las motivaciones detrás de esta manipulación, reconocer la importancia de sus propios logros y aprender a mantener la confianza en sí mismo independientemente de las críticas injustas. Desarrollando la resiliencia emocional. La resiliencia estoica implica no solo resistir las pruebas emocionales, sino también utilizarlas como trampolín para un mayor crecimiento. En el contexto de la manipulación familiar, esto significa fortalecer la capacidad de mantener la calma y la serenidad emocional incluso en situaciones intensas. Al reconocer que las emociones pueden ser transitorias y controlables, el estoico se esfuerza por desarrollar una resistencia emocional que le permita enfrentar la manipulación sin sucumbir a reacciones impulsivas. Ejemplo, si un familiar intenta provocar enojo o tristeza a través de manipulación, un estoico practicaría el control emocional. Aprendería a reconocer las emociones emergentes, pero elegiría responder de manera tranquila y reflexiva en lugar de dejarse llevar por las emociones del momento. Adaptación continua a las dinámicas familiares. La manipulación en el ámbito familiar puede manifestarse de diversas maneras y evolucionar con el tiempo. Los estoicos abogan por la adaptación continua, utilizando cada experiencia como una oportunidad para ajustar estrategias y mejorar la capacidad de hacer frente a nuevas formas de manipulación. Esta adaptabilidad se basa en la comprensión de que la vida está en constante cambio, y la resiliencia implica ajustarse a las circunstancias cambiantes. Ejemplo, supongamos que la manipulación en la familia cambia de táctica con el tiempo. Un estoico abordaría estos cambios evaluando regularmente las dinámicas familiares, aprendiendo de las experiencias pasadas y ajustando su enfoque según sea necesario. La adaptación continua es esencial para mantener la resiliencia frente a manipulaciones cambiantes. Transformando desafíos en oportunidades. La resiliencia estoica impulsa a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y mejorar. Frente a la manipulación, esto implica transformar las experiencias negativas en catalizadores para el desarrollo personal. En lugar de sucumbir al desánimo, el estoico se esfuerza por encontrar significado y propósito en las dificultades, aprovechando cada desafío como una oportunidad para cultivar la fortaleza interior. Ejemplo, si la manipulación familiar genera estrés y desaliento, un estoico buscaría convertir estos sentimientos en una motivación para mejorar su resiliencia. Podría utilizar la experiencia como un recordatorio constante de la importancia de cultivar la paciencia y la autodisciplina, transformando los desafíos familiares en oportunidades para fortalecer su carácter. Conclusión del aprendizaje estoico. En conclusión, la filosofía estoica no solo nos insta a resistir la manipulación en el ámbito familiar, sino también a aprender activamente de estas experiencias. La resiliencia estoica implica ver cada encuentro con la manipulación como una lección, desarrollar una mayor resistencia emocional, adaptarse a las dinámicas cambiantes y transformar los desafíos en oportunidades para el crecimiento personal. Al adoptar este enfoque, los individuos pueden no solo enfrentar la manipulación, sino también utilizarla como un catalizador para su propio desarrollo y fortalecimiento emocional. En la intrincada trama de las relaciones familiares, la toxicidad puede manifestarse de diversas maneras, dejando cicatrices emocionales duraderas. A medida que exploramos ejemplos concretos, nos sumergiremos en las perspectivas de psicólogos prominentes para obtener una comprensión más rica de la complejidad de estos problemas. Manipulación emocional y culpa. En el hogar, la manipulación emocional puede adoptar la forma insidiosa de culpar a un miembro de la familia por las tensiones y dificultades. Este escenario, donde la culpa se convierte en una herramienta de control, podría ser examinado a través de los ojos de Sigmund Freud.
El padre de la psicología podría explorar cómo tales experiencias en la infancia impactan en el desarrollo psicológico, generando posiblemente sentimientos de culpa y ansiedad que perduran en la vida adulta. Desvalorización y críticas constantes. Imagina a un miembro de la familia que, de manera sistemática, desvaloriza y critica las elecciones y logros de otro. En este contexto, Albert Ellis, pionero en la terapia racional emotiva conductual, podría analizar cómo cambiar patrones de pensamiento irracionales es esencial. Ellis abogaría por reevaluar y cambiar creencias negativas sobre uno mismo, fomentando la autoestima y la salud mental frente a críticas constantes. Manipulación financiera y control económico. El control financiero como medio de manipulación es otra forma de toxicidad familiar. Aquí, la mirada de Abraham Maslow, creador de la teoría de la jerarquía de necesidades, podría destacar cómo la privación de necesidades básicas afecta la autoestima y la motivación. Maslow nos recordaría cómo la manipulación financiera puede impactar profundamente en la salud mental al afectar las necesidades fundamentales. Invalidación emocional y falta de apoyo. La constante invalidación emocional, donde las preocupaciones y emociones de un miembro de la familia son sistemáticamente desestimadas, podría ser analizada desde la perspectiva de Marshall Ainhan. La creadora de la terapia dialéctica conductual abogaría por cultivar la aceptación y la validación en respuesta a la invalidación emocional, mejorando así la resiliencia emocional. Agresión verbal y hostilidad constante. La utilización habitual de agresiones verbales y hostilidad como formas de comunicación familiar podría ser examinada desde la investigación de John Gottman sobre relaciones y conflictos. El enfoque de Gottman resaltaría cómo la comunicación negativa erosiona la calidad de las relaciones familiares, afectando la salud emocional a largo plazo. Favoritismo y desigualdad. El favoritismo hacia un hijo sobre los demás, generando rivalidades y resentimientos, podría ser entendido desde la perspectiva de Alfred Adler. Este psicólogo centrado en la igualdad y la justicia en la familia exploraría cómo estas dinámicas afectan la autoestima y las relaciones entre hermanos. Secreto y falta de transparencia. El mantenimiento de secretos dentro de la familia, generando desconfianza y desconcierto, podría ser abordado desde la visión de Virginia Satir. Esta defensora de la transparencia y la comunicación abierta resaltaría cómo la honestidad es esencial para construir relaciones saludables y prevenir la disfunción familiar. Estos ejemplos de toxicidad en el entorno familiar revelan la complejidad de las dinámicas familiares y sus impactos emocionales. Al incorporar las perspectivas de psicólogos notables, obtenemos una visión más completa de cómo abordar estos problemas y trabajar hacia la construcción de entornos familiares más saludables y equitativos. Explorando la toxicidad familiar a través de las palabras de filósofos y psicólogos eminentes. En la maraña compleja de las relaciones familiares, la toxicidad puede teñir el tejido mismo de la vida en el hogar. Filósofos y psicólogos eminencias, con sus perspicaces observaciones, nos proporcionan un lente valioso para comprender y abordar estos desafíos familiares. Al sumergirnos en sus palabras, desentrañamos las capas más profundas de la toxicidad familiar, explorando no solo sus manifestaciones sino también las vías hacia la sanación y la construcción de relaciones más saludables. Sigmund Freud, explorando el impacto duradero de la culpa familiar. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, nos invita a adentrarnos en las complejidades de la culpa en el contexto familiar. Sus palabras resuenan cuando contemplamos la manipulación emocional y la carga que recae sobre aquellos que son señalados como culpables en el núcleo familiar. Freud advierte que estas experiencias, enraizadas en la infancia, pueden dejar huellas psicológicas profundas, moldeando la identidad y afectando la salud mental a lo largo de la vida. La culpabilidad no se castiga. No eludir el castigo es la causa de la culpabilidad. Freud, con esta afirmación, nos insta a reconocer que la culpabilidad impuesta en el entorno familiar puede convertirse en un ciclo perpetuo. Aquellos que son señalados como culpables pueden encontrarse atrapados en una dinámica donde la culpabilidad persiste, afectando su autoconcepto y bienestar emocional. Albert Ellis, desafiando creencias irracionales en medio de críticas constantes. Albert Ellis, pionero de la terapia racional emotiva conductual, TREC, arroja luz sobre la desvalorización constante y las críticas en el seno familiar. Su enfoque pragmático nos impulsa a desafiar las creencias irracionales que surgen de estas experiencias, destacando cómo nuestras percepciones y evaluaciones internas pueden moldear nuestra respuesta emocional a la crítica constante. No son los eventos en sí mismos los que nos molestan, sino las interpretaciones que tenemos de esos eventos. Ellis nos recuerda que la forma en que interpretamos y evaluamos las críticas constantes puede influir directamente en nuestra respuesta emocional.
Desafiar las creencias irracionales asociadas con la desvalorización constante es esencial para preservar la autoestima y la salud mental en el contexto familiar. Abraham Maslow, explorando las dimensiones psicológicas de la manipulación financiera. La perspectiva de Abraham Maslow, conocido por la jerarquía de necesidades, ilumina el tema de la manipulación financiera y el control económico en la familia. Maslow nos impulsa a examinar cómo estas prácticas afectan las necesidades fundamentales, por ende, la autoestima y la motivación intrínseca de los individuos en el entorno familiar. Si se cumplen las necesidades básicas, otras emergen y nos reclaman. Maslow señala que la privación de necesidades básicas, como resultado de la manipulación financiera, puede generar una cascada de efectos psicológicos. La autoestima y la motivación son intrínsecamente vinculadas a la satisfacción de estas necesidades, y la manipulación económica puede desencadenar una serie de consecuencias que van más allá del ámbito financiero. Marsha Linehan, cultivando la resiliencia emocional frente a la invalidación familiar. Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctica conductual, TDC, nos sumerge en el mundo de la invalidación emocional y la falta de apoyo en la familia. Su enfoque en la validación emocional resuena fuertemente cuando exploramos cómo la falta de reconocimiento y apoyo puede impactar negativamente la resiliencia emocional en el entorno familiar. La aceptación radical es el opuesto de la invalidación emocional. Linehan destaca la importancia de la aceptación radical, un acto consciente de validar las emociones propias y ajenas. Frente a la invalidación emocional, la aceptación radical se convierte en una herramienta para preservar la resiliencia emocional y fomentar un entorno familiar más comprensivo y solidario. John Gottman, desentrañando las implicaciones a largo plazo de la hostilidad familiar. John Gottman, conocido por su investigación sobre relaciones y conflictos, arroja luz sobre la toxicidad de la hostilidad constante en el hogar. Sus observaciones nos invitan a considerar las implicaciones a largo plazo de la agresión verbal y la hostilidad en la dinámica familiar. La hostilidad es un veneno para la relación. Se acumula con el tiempo y eventualmente la destruye. Gottman, con esta afirmación, subraya la corrosiva naturaleza de la hostilidad continua. Al acumularse con el tiempo, puede erosionar las conexiones familiares, afectando la salud emocional y la calidad de las relaciones a largo plazo. Alfred Adler, abordando el impacto del favoritismo en la dinámica entre hermanos. Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austriaco, nos guía a través de la complejidad del favoritismo y la desigualdad en el seno familiar. Su enfoque en la igualdad y la justicia resuena cuando exploramos cómo estas dinámicas pueden afectar la autoestima y las relaciones entre hermanos. El único medio para modificar la naturaleza humana es modificar las condiciones sociales. Adler nos desafía a considerar cómo cambiar las condiciones sociales, en este caso, las dinámicas familiares desiguales, puede influir en la naturaleza humana y crear un entorno más equitativo para todos los miembros de la familia.